Muy bien, continuamos con Pasaron Cosas. Ya está con nosotros Ricardo Percival, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa de Pasaron Cosas. Percival es fiscal, está encargado de, bueno, una de las áreas más sensibles tal vez de la Fiscalía vinculada a la investigación de los episodios de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Percival, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. Bueno, preguntarte antes que nada cómo estás viviendo, cómo estás de alguna forma procesando esta situación de fallecimiento de José Mujica. Es algo que ha impactado obviamente en nuestro país y en el mundo, y bueno, una breve reflexión sobre la partida de José Mujica. Bueno, como a todos los uruguayos, la noticia nos sorprendió, más allá de que era esperada, y bueno, con pesar, frente a una muerte y frente a una figura pública de mucho renombre, nos afecta como a todos. Bien, Percival, anunciábamos al principio de las cosas que queríamos conversar contigo hoy. En primera instancia, te hemos escuchado en varias oportunidades, bueno, señalando allí o planteando algunos reparos sobre los cuestionamientos que está recibiendo hoy la Fiscalía en su labor. Por diferentes casos, pero se está percibiendo, al menos es lo que nosotros percibimos, un crecimiento de los ataques hacia fiscalías y hacia los labores que están desarrollando los fiscales, sobre todo en aquellos asuntos en donde la política o algunos políticos están siendo sujetos de investigación por la Fiscalía. ¿Cómo estás procesando, cómo están viviendo esta situación desde la organización de los fiscales? Bueno, con preocupación y con atención. Esto no es nada nuevo en el concierto latinoamericano, el ataque a las fiscalías y a todas aquellas personas que realizan investigaciones judiciales contra el poder político, contra el poder económico, contra las organizaciones criminales. Siempre reciben críticas, en especial de aquellos que se ven afectados. Por eso nosotros hemos presentado como Asociación de Fiscales una denuncia ante la Comisión Interamericana. Esta la tomó. Generalmente a la Comisión Interamericana llegan miles de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, que no todas pueden ser admitidas porque si no, no tendría posibilidad de actuar, pero esta la tomó porque entendió que era algo complejo de entender que en una democracia tan importante como la uruguaya pasaran estas cosas. Por eso el año pasado tuvimos una instancia ante la Comisión Interamericana de diálogo con el gobierno, y ahora en breve vamos a ampliar esa denuncia porque en el último tiempo hemos tenido un ataque muy grave frente a la situación de la imputación de Besosi. Ahí está. Algo que ha llamado mucho la atención tiene que ver con el subsuelo del Comando de la Armada, que estará cautelado por 2 meses. Actualmente quedan algunas semanas todavía, en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. ¿En qué situación está en este momento? Y bueno, contame un poco sobre eso, contale un poco, por favor, a la gente. Sí, lo primero que siempre nos gusta aclarar es que a quien le corresponde la búsqueda de detenido desaparecido en la fase administrativa es a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien. Sin perjuicio de eso, nosotros trabajamos en forma absolutamente conjunta, porque conforme a la ley 19.822 que trasladó esa competencia a la institución, es una de las obligaciones de la Fiscalía Especializada de colaborar con esto. En ese contexto nosotros tenemos un trabajo muy fluido con el doctor Wilder Tyler, con Alicia Luciardo e incluso con madres y familiares detenidos desaparecidos, porque hemos conformado una mesa de trabajo. En ese marco, este es uno de los trabajos que se está realizando por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se va a continuar con la tarea y la tarea en el momento se focaliza en 2 cuestiones. Una, la búsqueda de detenidos desaparecidos, que ese fue el objetivo principal, pero también se está intentando ubicar un centro clandestino de detención, que siempre se tuvo una idea de que pudo haber existido en el lugar, y entonces estamos buscando evidencias de ese centro clandestino. Quería consultarte sobre esto último, porque siempre vos decís, siempre se tuvo como la idea de que ¿qué cambia? ¿Qué tipo de evidencia cambia para que ahora
se comience la búsqueda en este lugar? ¿Qué tipo de carga de prueba tienen para realizar esta búsqueda ahora? Bueno, no. Esto surgió en el contexto de la información que llegó por eventual enterramiento de detenidos desaparecidos en el lugar. En ese marco, con esa información, la institución y el grupo de antropólogos comenzó a trabajar con un libro que existía sobre ese eventual centro clandestino. Y en ese contexto es que la búsqueda va por las dos búsquedas, una detenido desaparecido y otra un eventual centro clandestino. Hasta el momento no se han obtenido evidencias de eso, pero el trabajo va a continuar. Percival, ¿cómo está viviendo usted el trabajo en la Fiscalía, que bueno, tiene obviamente muchísimo trabajo para realizar, investigaciones, cosas que pasaron hace muchos años, que es difícil a veces reconstruir los testimonios, también presiones desde otro lugar, tal vez no tanto de actores políticos, pero sí actores más vinculados a las organizaciones represivas en aquel entonces? ¿Cuáles son las dificultades mayores que usted enfrenta a la hora de llevar a cabo este tipo de investigaciones que además tienen como una suerte de buena presión social, en el sentido de que uno de los reclamos es terminar la impunidad y lograr procesos de verdad y justicia? Bueno, fueron varias preguntas a la vez. Primero, con respecto a las presiones, los fiscales, muchos fiscales estamos sometidos a presiones, pero si no podemos dominar esas presiones, no podemos ser fiscales. O sea, eso es parte de nuestro trabajo. Sería bueno que no ocurriera, pero ocurre y hay que manejarlo y lo manejamos. Con respecto a los avances, bueno, hay unas diferencias muy claras entre lo que son los tiempos de la Fiscalía y los tiempos del Poder Judicial, y también el conjunto de chicanas que han presentado las defensas de los militares. Eso es lo que nos ha imposibilitado llegar a buen puerto con la mayoría de las investigaciones, pero estas están generalmente finalizadas. Lo único que restaría es que la Fiscalía resuelva si imputa o si no imputa. En su gran mayoría hoy las causas están con procesamientos o con condenas. Esto quiere decir que están finalizadas desde el punto de vista de la investigación. Después tenemos un resto menor de causas que están todavía en presumarios, que, como dije antes, están finalizadas las investigaciones. La Fiscalía ya estaría en condiciones de hacer una imputación o eventualmente archivar si las evidencias no alcanzan, pero en este caso hay algunas excepciones que todavía están sin resolver, algunas en la Suprema Corte de Justicia, algunas en algún tribunal, y eso es lo que nos ha impedido avanzar. Pero creo que en los últimos años hubo un avance significativo, hay más de 120 personas sometidas a proceso o condenadas, lo que dice a las claras del avance que existió en la materia. Pese a que sí, que han fallecido muchos represores, han fallecido muchas víctimas. Y después el otro gran tema es con respecto a la prueba. Con respecto a la prueba nosotros no tenemos ningún inconveniente, tenemos elementos sobrados cada vez que hacemos una imputación, que consta fundamentalmente en la declaración de las víctimas, pero que la declaración de las víctimas se ve robustecida por muchos documentos de inteligencia, de los legajos personales, de los expedientes de la justicia militar, en fin, un conjunto de documentos que coadyuvan con la declaración de las víctimas, que siempre son las más importantes y que nunca se toman en forma individual, porque es muy difícil que nosotros hagamos una imputación solo con un testimonio de una víctima, generalmente de 2, 3, 4, 5, hasta 20 hemos tenido, y eso siempre confrontado con la documentación de la época. Esa documentación, ¿es algo a lo que puede acceder la justicia, la documentación militar en la dictadura, o solamente hay cierto cúmulo de archivos, por ejemplo el archivo Berruti? ¿Cómo se maneja eso? Porque también existe la idea o la sensación de que todavía hay mucha información, sea documental o oral, que está guardada, que es secreta y a la que no puede acceder nadie más que los militares. ¿Cómo visualizás eso? Bueno, eso es una realidad. Los principales archivos, que son el de OCOBA, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que fue el máximo responsable de la represión, y del Servicio de Información de Defensa,
y principalmente su departamento 3, que era el operativo, esos dos archivos no se han encontrado nunca. Y además existen un conjunto importante de personas que están procesadas y condenadas, vivas, que fueron parte de las desapariciones forzadas y que tienen la información. Eso por un lado. Pero por otro lado existe un conjunto importante de archivos, tú nombraste a Berruti, pero yo le agregaría el de la DNI, el del FUSNA, el de Artillería 5, que fue encontrado en la administración pasada, a los que se suman los que incautó el Poder Judicial. Por el Poder Judicial y la Fiscalía incautamos varios archivos, que son importantes también. El archivo Gabazo, que fue uno de los principales represores de aquel momento, el archivo Lezama, que fue otro represor muy importante que lamentablemente murió cuando estaba pedida la extradición desde España, y el archivo Castiglioni, que es el sobrino de Víctor Castiglioni, que Víctor Castiglioni fue el director nacional de Información e Inteligencia, pero él era sobrino y él fue jefe del CID en el ámbito militar. Esos tres archivos que fueron incautados por el Poder Judicial y la Fiscalía son sumamente importantes y son utilizados con frecuencia. Además de eso tenemos todo lo que está en el Archivo General de la Nación, que es una documentación muy importante, y todo lo que es el archivo de Ajprojumi, que son los archivos judiciales provenientes de la justicia militar, que ahí tiene toda la información de los expedientes de la justicia militar. Y si a eso le sumamos todos los legajos de los militares y de los policías que tienen mucha información, bueno, tenemos un conjunto muy importante de elementos y evidencias que han permitido avanzar. Ahora, ¿toda esa documentación está procesada y analizada o por la cantidad es algo que se va procesando poco a poco? ¿Tienen un equipo que está dedicado exclusivamente a procesar documentación? ¿Trabajan con otras organizaciones? ¿Cómo es? No. La Fiscalía no tiene una capacidad de análisis de toda esa documentación. Esa documentación fue analizada en gran parte por el equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, y nosotros cada vez que necesitamos una información la solicitamos a ellos. También hay una archivóloga que conoce mucho del tema, entonces nosotros todo lo que solicitamos ellos nos lo brindan. Sin perjuicio de ello, también contamos con el Archivo General de la Nación. Hay un conjunto de organismos que aportan a lo que es la tarea nuestra. Nosotros no hacemos un trabajo de análisis específico de documentación, porque eso sería imposible. Doctor, estamos en mayo, mes de la memoria, y ha coincidido muchas veces que muchas hallazgos o en general hallazgos, ¿sí?, surgen en el mes de mayo o cercanos al mes de mayo. ¿Considera que existe alguna intencionalidad con que esto pase o simplemente son coincidencias con que Sí, hallazgos yo no podría confirmar que existieron en mayo. Lo que sí en mayo hay un cúmulo de información. Sí, información sobre detenidos desaparecidos sí aparece. Y muchas veces es distractiva o muchas veces lo que nosotros llamamos es carne podrida, porque es información no veraz. Sí, la fecha del 20 de mayo remueve, pero remueve en muchos sentidos, porque hay gente que te aporta información de buena fe, aunque no se llegue a nada. Y bueno, pero eso también es bueno y eso suma, porque lo más importante es tener información. Obviamente toda la información que llega, en este caso hoy, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, antes también llegaba a la Fiscalía, toda esa información es chequeada, se cruza con otra información y luego de eso se decide si se interviene o no. Hay todo un trabajo de investigación previo que hace la institución a través de sus investigadores y a través del IAF, del equipo de antropólogos, y una vez que ellos llegan a alguna conclusión, lo plantean a la Fiscalía solicita las medidas cautelares ante el Poder Judicial. Percival, ¿qué respuesta recibe la Fiscalía cuando, por ejemplo, solicita el acceso a estos documentos que es sabido por todos de su existencia, no de su ubicación necesariamente? Usted señalaba dos en particular, el de Ocoa y el del CID, del Departamento 3 de Operaciones. ¿Qué responde el Ministerio de Defensa o las autoridades de las Fuerzas Armadas acerca de la existencia o la ubicación de esos materiales? Bueno, eso nunca se había solicitado en forma expresa por el Poder Judicial. Lo solicitamos desde la Fiscalía el año pasado
y la respuesta que hemos obtenido es que no se han encontrado esos archivos. Sin perjuicio de eso, si nosotros tuviéramos alguna evidencia que estuviera en algún lugar, actuaríamos en consecuencia, como hemos actuado en otros allanamientos, pero bueno, hasta el momento no tenemos esas evidencias. Ahí está. En 2016 hubo un episodio muy sentido que fue el robo que se perpetró en el grupo de investigación de antropología forense. ¿Pensás que siguen existiendo grupos que trabajan por debajo y que tienen la intención de entorpecer a la justicia a la hora de hacer justicia, valga la redundancia, en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura? Bueno, yo este año presenté una denuncia de que hay grupos organizados que hicieron amenazas contra mi persona, contra una jueza, y ellos se autodenominaban de tal forma. Por eso, y también contra la Fiscalía, contra el Poder Judicial y también contra periodistas. Por eso este año presenté una denuncia ante la Fiscalía y esa denuncia está en curso. ¿Falta voluntad política de parte de los gobiernos para encontrar más información a la hora de investigar, digamos, a los militares? Porque, digamos, los militares y la defensa nacional forman parte del Estado y en ese sentido deben, si todo funciona bien, responder a las demandas del Estado y no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí que no se logra avanzar? Te vuelvo al inicio. ¿Es una falta de voluntad política o qué? Yo creo que no existió una voluntad política constante en contra de la impunidad. Que sí se tomaron decisiones importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, que se dio cierta institucionalidad a la búsqueda de detenidos desaparecidos, a las investigaciones, con la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, específicamente para esta búsqueda, con la creación de la Fiscalía, pero bueno, quizás se pudieron haber tomado otras medidas más contundentes en el sentido de encontrar más verdad y más justicia. Ahí está. ¿Cuáles podrían ser esas cosas que, a su juicio, podrían mejorar el funcionamiento de la Fiscalía? Entiendo que, como siempre ocurre en estos lugares, los recursos seguramente sean un aspecto a priorizar. Pero además de lo que usted decía, de la voluntad política, de las señales constantes para, de alguna manera romper las lógicas de impunidad y secretismo. ¿Qué cosas concretas usted tal vez ya lo hizo o tal vez lo piensa hacer, solicitar a través de la Fiscalía y al Poder Ejecutivo, medidas concretas para que el trabajo de ustedes pueda desarrollarse de mejor manera? Nosotros desde la Fiscalía no tenemos ninguna limitación y tenemos una colaboración muy grande con todos los organismos del Estado, con los ministerios que están involucrados en el tema y con todos los otros organismos. En cualquier lugar que nosotros llamemos y solicitemos alguna información o alguna documentación, ella es brindada en forma inmediata. Pero sí, como dije antes, y en lo simbólico, yo creo que el discurso del presidente Orsi fue muy importante, porque fue el primer presidente de la República que en su discurso de toma de mando habló de verdad y justicia. Esto no es un tema menor. Ninguno de los presidentes anteriores hablaron del tema. Muchos no hablaron directamente en nada. Otros dijeron algunas cosas muy tangenciales, pero el primero que habló en ese sentido fue Orsi. Y bueno, entonces esperemos que a partir de ese discurso inaugural tome medidas que puedan aportar. Posteriormente, además, Jorge Díaz dijo que la búsqueda de los detenidos desaparecidos estaba en el ADN de la construcción de la fuerza política que hoy está gobernando, que también da una señal. Yo quería consultarte, vos trabajás en derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ¿cuál es la situación de Uruguay, más allá del pasado reciente, la situación actual de Uruguay respecto a estos temas? Con respecto a estos temas, Uruguay tuvo 2 condenas en contra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus Uruguay y en el caso Majdanek versus Uruguay. Y además de esas sentencias hay resoluciones posteriores de supervisión. En esos casos, en un conjunto muy importante
de situaciones, Uruguay está cumpliendo con esas sentencias. Yo creo que en el ámbito internacional estamos bien, porque más allá de esas condenas que fueron puntuales y que tenía razón la Corte Interamericana, de todas maneras creo que se ha avanzado en los últimos años. Hay una diferencia muy grande con otros países, por ejemplo Brasil, que no hubo ninguna investigación, España, otro país importante, que no hubo ninguna investigación. Y bueno, al lado tenemos a Argentina, que sí, que tiene una política contra la impunidad muy grande, Chile, que también está en un proceso de investigación importante. Podemos decir que estamos bien, que podíamos estar mejor, sin duda podíamos estar mejor. Que se pudo haber hecho antes, sin duda se pudo haber hecho antes, muchas más cosas, pero creo que estamos en un buen camino. Como actor que bueno, está en la Fiscalía y también de alguna manera vinculado a todo lo que es la justicia, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo ve la posible creación de un Ministerio de Justicia? ¿Lo cree necesario? ¿Lo cree conveniente? ¿Puede ayudar al país a avanzar en materia de justicia, de investigaciones? ¿Cómo ha procesado esa posibilidad que se había anunciado al menos en campaña electoral? Bueno, este es un tema muy discutible porque está muy asociado con la dictadura. Tenemos un recuerdo muy malo en la dictadura, porque en la dictadura se utilizó para amordazar a la justicia, para tener a la justicia debajo del Poder Ejecutivo, y eso es muy malo. Obviamente hoy estamos en democracia, eso está muy lejos de que ocurra, pero yo creo que estamos hoy en condiciones de seguir actuando como estamos. No veo la necesidad de la creación de un Ministerio de Justicia. No alcanzo a comprender cuáles serían sus funciones, pero bueno, eso es materia de legislación y una decisión política. Está muy lejos de lo que yo pueda pensar. Exacto. Ahí está. Una preguntita más, ¿puedo? Sí. Quería preguntarte qué opinás, o sea, ¿qué te parece que dejó lo que sucedió con los tribunales de honor y el ocultamiento de parte de los militares de información al Estado? ¿Cuál fue la reflexión que te parece que generó esta situación que tuvo además a Guido Manini Ríos como protagonista, con todo lo que sucedió luego en el Parlamento, los fueros? Una pregunta anexa que podría hacer es si Manini Ríos va a ser efectivamente juzgado por eso que sucedió o si ya prescribió el delito del que se lo acusaba. Bueno, son varias preguntas. No, son solo dos. Pero, yo creo que hay varias preguntas. Primero, el tema central, que son los tribunales de honor. Los tribunales de honor dan mucha información, porque los militares lo que no dicen ante la justicia, a veces y en forma parcial y no total, lo dicen los tribunales de honor. Eso por un lado. Por otro lado, hay tribunales de honor que son espeluznantes, no por lo que dicen los propios represores, sino por los miembros del tribunal, y eso es grave. Y ahí tendría que tomarse medidas que no se tomaron. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso del Arcebó, el Tribunal de Honor del Arcebó, es un ejemplo muy claro de esta situación, donde los integrantes del tribunal terminan definiendo al Arcebó como un ejemplo de oficial del momento. Y eso yo creo que es muy grave en la dictadura, porque al Arcebó se lo investigaba por 29 homicidios, nada más ni nada menos que en el marco del Plan Cóndor. Wow. Eso es un hecho grave, y no se tomó ninguna medida contra esas personas. También en el tribunal de Gilberto Vázquez se habla de que uno de los integrantes del Tribunal de Honor habría participado en las torturas de la misma forma que Gilberto Vázquez. Otro hecho grave que quedó en la nada. Volviendo al tema Tribunal de Honor de Gavazo y la situación de Manini Ríos, bueno, la situación de Manini Ríos no está aclarada en la justicia, porque se le otorgaron los fueros, no se pudo continuar la investigación. Desde mi perspectiva, hay elementos como para entender que no está prescrito, aunque algunos actores políticos han dicho que sí. Yo creo que perfectamente podría seguir actuando la Fiscalía, pero eso es mi parecer y no es una competencia que me alcance. ¿Hay una intención de continuar con esa investigación? No tengo la menor idea, porque yo no soy el fiscal de la causa. Bien, conversábamos con el doctor Ricardo Percivale, a quien le agradecemos haber estado con nosotros en esta mañana de Pasaron Cosas. Y si les parece a ustedes, nos vamos a una breve pausa.
Estoy de Excelente. acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.